Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo una vez más con la paz del Señor. Aquí otra vez compartiendo palabra de vida para todos ustedes. Como siempre, el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros y eso es lo que impacta nuestro espíritu y nos levanta para poder cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado en esta tierra y así poder llegar a nuestro destino, a la eternidad, con premio, con recompensa. Hoy el Señor nos tiene preparada una palabra que nos va a llevar a una claridad, a una revelación de los tiempos actuales que nos toca vivir. Hoy, desde el otro lado, el Señor está buscando que puedas estar atento y que nada te distraiga, que nada te pueda desconcentrar de lo que es el Espíritu de Dios hablando a tu vida. Así que despojate de tu mente, de tus pensamientos, libera aquella situación interna que te estuvo oprimiendo, debilitando o afligiendo, para que la palabra de Dios pueda llegar a tener un impacto pleno en tu vida. Yo saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que están siempre del otro lado, que siempre nos escriben, que nos alientan, que dan gracias por la palabra, que comparten sus pensamientos, aquellas cosas que les es de bendición y que las pueden plasmar allí cuando escriben en el país y fuera del país, en cada provincia de Argentina, a los pastores y ministros. Es una bendición contar con ustedes. Para mí es un gozo, una alegría saber que están del otro lado siempre, escuchando y recibiendo palabra de Dios. El tema del día de hoy, lo que Dios puso en mi vida para hablar respecto a los días que nos tocan vivir, es lo que sucede en el común denominador del pueblo de Dios en general, en términos generales. Esto es lo que está viviendo el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Es el síndrome de la sinagoga, el síndrome de lo que antes ocurrió y lo que hoy volvemos a vivir. Las sinagogas, como sabemos nosotros, es el lugar donde se reúnen los judíos ortodoxos, los que mantienen su mentalidad y su visión acerca del Mesías que aún no ha llegado y lo están esperando su venida. Nosotros no estamos esperando su venida, sino su regreso, porque ya sabemos que Jesús vino por nosotros a salvarnos. Así que cuando Él venga a la tierra, lo hará por segunda vez para llevarnos a su gloria, y ese es el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros. Hoy las sinagogas representan de alguna manera una réplica a nivel religioso o a nivel ritual, lo que era o lo que se hacía en el templo, el último templo que fue destruido y que desde ese entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya no lo pudo utilizar. Pero el origen de las sinagogas es mucho antes de que nosotros pudiéramos tener conciencia o conocimiento humano. El tiempo de donde se originó ni siquiera es en Israel, se originó en una tierra caldea, se originó en Babilonia. Y yo quiero llevarlos a este punto, quiero llevarlos para que puedan comprender por qué estamos viviendo en los días de... ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es el título esto? Porque a mí me llama mucho la atención y me da esa curiosidad a veces de querer indagar un poco más en el corazón de las personas o en su mente, en su pensamiento, qué es lo que los lleva a tener determinados criterios. Y una de estas cosas que yo vengo percibiendo, notando todo este tiempo, es que la gente dice frecuentemente en su vocabulario cuánto extraña ir a la iglesia, cuánto extraña las reuniones, los cultos, cómo le gustaría que todo esto regresara. Y para no desentonar con el criterio, antes de hablar y mencionar lo que voy a llevar a cabo en el mensaje, debo decir también que a uno le gusta y que uno tiene, por supuesto, esa afinidad para con el templo y la liturgia que se desarrolla en cada reunión y culto a nuestro Dios. Sin embargo, una cosa es tener ese anhelo o esa añoranza por las cosas que hoy están en suspenso para muchos lugares en Buenos Aires y fuera también, y otra cosa es cuando uno ve la evidencia, ve que el síntoma de ese hombre o de esa mujer en verdad es que estuvo enamorado y estuvo su vida espiritual constituida girando en torno a un templo. Y eso es lo grave y eso es un síndrome de sinagoga. Ahora bien, vamos a ir a la palabra de Dios
vamos a ir a llevar a cómo sucedió esto y cómo se originaron las sinagogas y por qué se originaron. La historia cuenta de que el profeta Jeremías profetizó o advirtió al pueblo de Dios durante 23 años, durante su ministerio, de que se volvieran a Dios de sus malos caminos, que ellos dejaran su perverso proceder. Ellos, estoy hablando de Jerusalén y los moradores de Jerusalén, lo que pertenecía al reino de Judá, y que ellos dejaran ese camino que había enojado a Dios. No lo hicieron, así que el profeta Jeremías habla de que vendría sobre sus vidas un tiempo de juicio y que serían 70 años bajo el dominio de los babilonios, que vendría el rey Nabucodonosor y que los llevaría cautivos a un grupo numeroso de ellos y los otros quedarían allí en esa tierra devastada. Lo que nosotros sabemos es que cuando esto se cumple, cuando llega el tiempo del cumplimiento de la profecía de Jeremías, notamos lo siguiente, que este hombre Nabucodonosor envía al capitán de su ejército llamado Nabuzaradán, y este hombre cuando llega a la tierra de Jerusalén y allí en Judá, la destruye por completo. Y cuando llega a donde estaba el templo, por supuesto que hace lo propio, prende las puertas fuego, destruye todo lo que era el santuario. Sabemos que el arca del pacto desde aquel entonces desapareció y hay una incierta visión respecto a su origen o a su lugar de origen en este tiempo, pero cuando eso sucedió y los cautivos que fueron llevados a Babilonia estuvieron un determinado tiempo allí y ahora ocurre una situación. La situación es que luego de la invasión, la destrucción y la cautividad, ahora todos los que están en Babilonia tienen una realidad. La realidad es que ellos siguen creyendo en su Dios, pero sin embargo todo lo que ellos hacían en el templo ya no lo podían hacer, primero porque había sido destruido y segundo porque estaban allí esclavos en Babilonia. Lo que vamos a leer es para ponerlos en situación lo que había utilizado Dios por medio del profeta Ezequiel para llevar al pueblo esta comprensión. Quiero que lean cómo Dios utiliza la vida del profeta Ezequiel y algo terrible para su vida, y sin embargo servirá para cumplir algo que Israel necesita y debe aprender. Dice el capítulo 24 del libro de Ezequiel lo siguiente. Yo quiero leerlo y quisiera que ustedes allí, si están en su casa, que puedan tomar nota de esto para después meditarlo cuando tengan tiempo, después que los niños se vayan a dormir o que ustedes ya estén relajados, que puedan meditar con detalle esto. Y ahora que solamente presten atención, pero anoten la cita, capítulo 24 del libro de Ezequiel, dice el versículo 15 lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Ahora, decía lo terrible que le toca vivir al profeta Ezequiel para poder llevar a Israel una palabra que ellos necesitaban y debían conocer. La palabra era la siguiente: el deseo, el deleite de la vida de Ezequiel era por su esposa, la amaba como es lógico, y de repente en un instante, como dice el texto, de golpe, la muerte de ella ocurre. Él habla en la mañana o ministra en la mañana y en la tarde ocurre esto, todo con un fin profético, simbólico para con el pueblo de Dios.
Dios. Ahora lo siguiente es esto: el templo se había convertido para ellos en su deleite, en su visión humana. Ellos amaban al templo, era el templo más poderoso y ostentoso que se podía haber construido hacia un Dios, y el pueblo de Dios lo tenía. Así que esto era como un emblema para todos ellos. Un hombre supo decirme hace un tiempo, y esa palabra quedó grabada en mi interior, diciéndome lo siguiente: hay personas que aman más la obra de Dios que al Dios de la obra. Y hay personas también que aman más el templo y todo lo que gira, todo el folclore alrededor del templo, que en verdad al mismo Dios. Y digo esto en consonancia con la introducción, que hoy escucho muchas personas lamentando y casi en desesperación por no poder congregarse como antes lo hacíamos habitualmente. Y eso, por supuesto, que es desagradable, a ninguno de nosotros nos hace bien, pero sin embargo, de tener ese pensamiento a tener una expresión de dolor, de aflicción, como si tu vida espiritual dependiera de eso, eso sí es preocupante, y eso no debería suceder. El pueblo de Dios, que había conocido a este Dios, había puesto por sobre el nivel de adoración a ese templo en lugar de a su propio Dios. Entonces Dios, cuando advirtió eso, dijo: Dios, yo los voy a sacar del lugar de adoración, del lugar físico, y además el lugar físico dice: yo profano mi santuario. Quiero que ustedes lo mediten en su hogar después. Hay varios versículos que restan todavía y que puedan ver eso. Es Dios el que habla al pueblo declarándole que él había de profanar su santuario, el templo. Por supuesto que lo hizo a través de Nabucodonosor, como les contaba al principio. Pero lo cierto es que fue Dios el que decidió que esto ocurriera, teniendo en cuenta, considerando que ese pueblo estaba más pendiente, más dependiente, y toda su actividad espiritual y religiosa giraba en torno al templo y no al mismo Dios. Y hoy hay mucha gente que está en esa misma condición. Tal vez vos que estás del otro lado no estés atravesando por esa situación, entonces parecería como que eso no fuera parte de tu vida, pero como son nuestros hermanos, como son hermanos lavados y comprados por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, es menester que ellos puedan reaccionar, que no es más importante el templo que a quien nosotros adoramos. La Biblia dice: uno mayor que el templo está en este lugar. Por lo tanto, es importante, es imperativo para nosotros que podamos reaccionar, y si notamos a alguno de los que conocemos que está en esta condición, que puedan ellos comprender e interpretar la necesidad de poder adorar a este Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si esto está sucediendo? Porque adorar a Dios, bendecir su nombre y exaltarlo no tiene que ver con un lugar físico, tiene que ver con una disposición del corazón. Con esto no quiero decir que esté menospreciando lo que es el pueblo de Dios cuando se reúne a adorar a Dios. Es bueno y además es necesario, y por sobre todas las cosas es un deber de nosotros. Debemos reunirnos, debemos estar juntos, debemos estar en un lugar destinado para el culto y adoración a nuestro Dios. Claro que sí, pero hoy estas cosas que nos han estado sucediendo han condicionado esto, y eso lo que ha llevado a mucha gente es a desesperarse. ¿Por qué? Por lo que decía. Lo que estaba hablando es: muchas de las personas que están en esta condición han estado así y siguen estando así porque su vida espiritual no estaba basada en Dios, no estaba basada en el Espíritu, no estaba basada en la comunión con Él, sino que estaba basada en ir a la iglesia, en cantar, en predicar, en limpiar el templo, en estar con los niños, en estar con la danza, el estar con los instrumentos, con el equipo de sonido, en fin, todo lo que gira en torno a la iglesia era lo que sustentaba la vida de ese hombre o de esa mujer. Y hoy su presente es decadente, están atravesando por una situación emergente y deben resolverlo de inmediato. Ahora bien, como decía esto, en el tiempo que Israel, que el pueblo de Dios se encontró en esta condición, vemos nosotros lo siguiente: ellos se están moviendo de alguna manera en esclavitud ahí en Babilonia,
Ellos pueden realizar sus tareas en su intimidad y pueden tener ciertas libertades, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo están cautivos, ya lo he explicado en algún otro mensaje. Es como cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo allí por más de 400 años en la tierra de Egipto. Pero ellos ahora están preocupados porque no tienen un lugar donde adorar a Dios. Ellos entonces hablarán con el rey Nabucodonosor y le pedirán por favor, poder construir algún lugar para que ellos pudieran reunirse periódicamente y celebrar las fiestas solemnes a Dios. Recuerden ustedes que el pueblo de Dios celebra 7 fiestas anuales, que son las dispuestas por Dios, más las 2 agregadas, que fueron la de Purim y la dedicación de los niños, completando un número de 9. Pero lo cierto es que 7 fiestas solemnes establecidas por Dios son las que el pueblo quiere celebrar y no tiene un lugar físico para hacerlo. Por lo tanto, ahora ellos piden a Nabucodonosor y él les concede esto, llevándolos a ellos a construir lo que nosotros hoy conocemos como sinagoga. Por eso nosotros vamos a encontrar frecuentemente en el tiempo de Jesús, donde su ministerio se ejerció, que él iba a predicar o a enseñar en la sinagoga y también en el templo. Dicho este detalle, este dato, ahora ustedes van a recordar cuántas veces lo han leído y quizás no pudieron notar ese pequeño detalle, pero que sí es importante. El pueblo de Dios había llegado a esta situación a cuando regresaron de la cautividad, sostuvieron las sinagogas. Por eso ustedes notarán en cierta ocasión cuando Jesús está fuera de la sinagoga, y él está allí en desacuerdo con la asimilación. Ya en algún momento, si el Señor nos lo permite, hablaré de la asimilación del pueblo de Israel, cómo ellos habían asimilado costumbres religiosas, modismos, para poder implementarlo dentro de la liturgia o dentro de los rituales hebreos. Entonces Jesús, en desacuerdo con eso, está paseando fuera y no ingresa. Pero muchas veces vamos a notar a Jesús o vamos a observar a Jesús enseñando y haciendo milagros tanto en la sinagoga como en el templo. ¿Por qué? Porque eso se había sostenido a lo largo de los años. Pero el punto principal de lo que vengo hablando es el siguiente. Dios utiliza la muerte del profeta, de la esposa del profeta Ezequiel, para llevarlos a lo que iba a ocurrir con el pueblo. Efectivamente sucedió y luego el pueblo ahora idea la posibilidad de tener un templo en su lugar de cautividad. Pero lo terrible de esto es lo que estoy diciendo y lo subrayo otra vez. Es tener un lugar de adoración aún estando en cautividad. Y alguien me dirá, ¿y qué tiene de malo eso? En realidad tendría que ser algo de reconocer y de exaltar. Pero quiero que puedan escuchar lo siguiente. No tiene nada de malo adorar y glorificar a Dios estando en esclavitud o estando en situaciones de prisión, como estuvo Pablo y Silas o como estuvo también nuestro Señor Jesús, el tiempo que fue juzgado, como estuvo Pedro, como estuvo José, prisioneros. No tiene nada de malo adorar, es más, es bueno y es loable alguien que adora y alaba a Dios estando en esa condición. Lo que yo estoy diciendo es que no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios que nosotros construyamos un lugar físico en medio de la cautividad. ¿Por qué? Porque creeremos, entraremos en el error y en el autoengaño de que estamos bien porque estamos adorando a Dios y sin embargo estamos bajo esclavitud. Dicho esto, voy al siguiente punto y el siguiente punto es que cuando el Señor Jesús muere, la Biblia dice ahí en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Él ya ha resucitado, encontramos nosotros lo siguiente, que había unas 500 personas que estaban en ese tiempo con lo que había sucedido. Y Jesús le dice que permanezcan en ese lugar que era el aposento alto hasta que fueran investidos del Espíritu Santo o por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que de esos 500 quedaron solamente 120, así que hubo allí una serie de abandonos o de renuncias, como hablábamos la vez anterior. Pero sí es cierto que cuando llegó el día de Pentecostés y provocó esa revolución que nosotros ya sabemos, ese movimiento tan grande y poderoso, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Lo que encontramos nosotros es
que el impacto fue tan grande, tan masivo, que en un solo mensaje hay 3.000 personas que se añaden. Luego en el episodio, en la curación del cojo, con Pedro y con Juan se añaden otras 5.000 personas, pero ahora hay 8.000 personas, por lo menos las que tenemos registradas en las escrituras. Por supuesto que serían más, pero esas personas recuerdan lo siguiente: esas personas que hasta el momento son judías, no estoy hablando de personas que no son judías, son personas que no pueden ir a adorar al templo de Salomón. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque ellos ya no van a adorar al Adonai simplemente, sino que van a adorar a Jesús, quien fue acusado por ese grupo de judíos de la época de sedición y fue condenado y fue crucificado por eso. Así que ellos no tienen ese lugar donde congregarse, no pueden congregarse en el templo. Por lo tanto, ahí es donde vamos a encontrar el origen de lo que es la iglesia primitiva. Y el origen fue en las casas. Al no contar con un templo en disponibilidad para congregarse y adorar y glorificar a este Cristo, redentor de las almas, vieron la situación y dijeron: vamos a congregarnos en las casas. Vamos a realizar actividades espirituales en las casas. Qué maravilloso es ver esto que ocurrió y cómo el Señor lo diseñó, cómo el Señor lo pudo haber manifestado a sus hijos para que sus hijos vieran la gloria de Él manifestarse en cada vida, en cada hogar y en cada familia. Ahora, 2000 años después aproximadamente, lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos observando es que por esta situación los templos han quedado de manera suspendida en cuanto a su actividad, perdón, y nosotros ahora, en lugar de disfrutar y aprovechar que en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestra esposa e hijos, podemos vivir y disfrutar el poder y la bendición de Dios, muchas personas queriendo ahora, anhelando y añorando que su vida espiritual vuelva a la acción, porque no tienen o no cuentan con el templo, cuando en realidad su vida espiritual debería estar en pleno ejercicio en su hogar, con su esposa, esposo, hijos, con sus hermanos o quienes habiten en su hogar. Yo tengo unas cosas aquí que había anotado para poder compartirlas con ustedes. Decía casi 2000 años y hoy la historia se vuelve a repetir, por eso el título Síndrome de sinagoga, porque veo, noto y observo esto, es como un síndrome. Dios viendo a sus hijos eh, ponderando el templo antes que a Él, entonces Dios dice: voy a permitir que suceda esto para que me busquen a mí de todo su corazón y no estén desesperados por el templo, por la parte física, por lo que es las paredes. La parte edilicia no dice nada, y no es con esto que tengamos que nosotros desmerecer el santuario del Señor. Lo que digo es: tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Es nuestro cuerpo quien hospeda permanentemente al Espíritu de Dios, y que deberíamos nosotros disfrutar de eso, y en nuestra casa física, con nuestros seres queridos como hogar, poder vivir y disfrutar de lo que el Señor nos da. Por eso es importante entender lo siguiente: los templos no son indispensables. Es importante esto, que lo puedas tener bien claro y presente. Si te está tocando vivir eso, interpretalo y comprendelo y saca ese concepto de tu vida. Y si conoces a alguien que tiene ese concepto, háblale de esto para que pueda comprender y que pueda dimensionar lo que está viviendo y cómo está perjudicando su vida espiritual y la de sus hijos, la de su familia. Porque si él o ella pudiera comprender esto, disfrutarían de la vida espiritual en Cristo Jesús, aunque no sea como antes se hacía, porque hoy estamos viviendo esta realidad. No es agradable, pero es una realidad. Entonces decía: los templos no son indispensables. Claro que no, pero lo que sí es indispensable es la iglesia. La iglesia es indispensable. De hecho, la iglesia, cual nosotros conocemos, es el cuerpo de Cristo, lo que nos nutre a nosotros, el Espíritu Santo, a todos por igual. Pero el templo no es indispensable. La iglesia, nosotros somos indispensables para una sociedad que sin nosotros no tiene oportunidad. Nosotros somos lo que le damos la sal a esta tierra, lo que alumbramos las tinieblas que hay en el mundo. Somos nosotros los que Dios escogió por su gracia y misericordia para que podamos ser indispensables en esta tierra. Entonces,
comprendamos y establezcamos estos principios para no salir de la armonía de lo que Dios quiere para con nosotros. De nosotros depende redescubrir ese propósito divino. ¿Y cuál es esto? El propósito divino es estar en comunión permanentemente con Él en nuestros hogares. Y con esto, la libertad de congregarnos 3 o 4 veces por semana, como se hacía antes de esta situación, no significa que no lo hagamos o que dejemos de hacerlo. Significa lo siguiente: volveremos, pero deberemos volver con un plus, con un agregado, con un aditivo, y es: yo redescubrí a Dios en mi casa, yo lo vivo y lo disfruto en mi hogar con mi familia, yo tengo visiones, revelaciones, tengo sueños, el Señor me habla a través de las Escrituras. Ese debería ser el agregado que nosotros deberíamos llevar a la congregación. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar radicalmente la forma de predicar el evangelio que se predicó en estos últimos años. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros oímos o también lo hicimos de esta manera? Predicamos para que la gente fuera a un templo y no a Dios. Predicamos para que la gente fuera a un lugar físico, a un edificio, más que a Dios. Y por supuesto que ahí se desvirtuaron muchas cosas, porque la gente, dependiendo del templo, dependiendo de la ostentosidad del templo, podía considerar a ese Dios grande o no, pero si llegaba y se encontraba con una iglesia físicamente pequeña o que no tuviera las cosas terminadas, mucha gente descreía que ahí podía estar nuestro Dios. Por lo tanto, si eso cambia, nosotros vamos a predicar a un Dios que vive en la persona, porque la persona es el templo del Espíritu Santo. El lugar físico debería reconocerse como el lugar de reunión de los santos para adorar y rendir culto a ese Dios que aman y que les sirven cada día de su vida. Pero si no comprendemos esto, lamentablemente vamos a entrar en una crisis aún mayor. Ahora bien, cuando el pueblo de Dios inicia, el pueblo de Dios, me refiero a el pueblo que había sido llevado en cautividad a Babilonia. Cuando el pueblo de Dios inicia con esto de las sinagogas, empiezan a construirla en diferentes lugares, en diferentes cercanías a ellos para poder realizar sus actividades. Entonces ellos se encuentran con lo siguiente. La palabra sinagoga significa, para el griego también en nosotros se traduce como congregación o asamblea. Así que para nosotros en nuestro español sería como iglesia, sería la palabra eclesia. Es el símil que se encuentra. Así que miren ustedes la similitud entre sinagoga e iglesia. Digo con esto lo siguiente. Ellos creyeron que si no construían un lugar físico, no podían celebrar fiesta a Dios. ¿Basándose en qué? En que las Escrituras, la Torá, decía que todas estas fiestas tenían que ser celebradas en el templo, en el santuario de Dios. Y al no tenerlo, ellos decían, tenemos que fabricar, aunque sea algo más pequeño, pero que podamos tener ese lugar para ofrecer a Dios nuestras ofrendas y sacrificios. Pero lo cierto es que Dios mismo, lo habíamos leído, le dice por medio del profeta Ezequiel que él habría de profanar su santuario. Así que si Dios es el que toma esta determinación, Dios está consciente, desde luego, lo que va a suceder. Por lo tanto, Dios no está ahora llevando a su pueblo a la obligación de tener un lugar físico para congregarse, porque Él mismo los llevó a esta situación para poder dejar descansar la tierra durante 70 años, como ya lo hemos hablado también anteriormente. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto por lo siguiente: vos y yo tenemos que tener en claro lo siguiente: adorar a nuestro Dios no está supeditado a un lugar físico, no estamos condicionados ni obligados a hacerlo en un lugar físico. Sí tenemos nuestra responsabilidad y debemos asumirla de poder hacerlo a Dios en nuestro espíritu, en verdad, como hijos genuinos de Él, sin tener en consideración la condición en la que nos encontramos, que para más de uno no es el ideal. Pero también es cierto que hay muchas personas que hace tiempo que están en estas condiciones, y no por causa de este virus o del aislamiento que se promulgó después de
el anuncio, sino que mucha gente ya estaba enferma, postrada en su casa o en un hospital. Hay personas que estaban limitados y condicionados desde antes, y eso no impidió que su vida espiritual se desarrollara. El problema de muchos que estoy viviendo cada día cuando hablo con algunos es esto: escucharlos permanentemente hablar como que todo lo que puede reactivarse está sujeto a la apertura de los templos. Y eso no es así. Y yo, por favor, quiero que esto quede claro. Yo no estoy declarando que no quiero que esto suceda. Quiero que suceda, quiero que los templos vuelvan a abrirse, quiero que podamos volver a reunirnos con la libertad que antes lo hacíamos 3 o 4 veces por semana. Me gusta estar con mis hermanos, disfruto estar con mis hermanos, compartir la palabra, adorar juntos a nuestro Dios. Yo quiero que eso vuelva a la normalidad, pero eso no significa que cuanto esto dure, yo no haga nada para Dios, yo no sirva a Dios, yo no cante a Dios, yo no predique a Dios, yo no esté en la vida espiritual que debo tener, porque mi vida no gira en torno a un templo, pero lamentablemente muchas personas sí tienen su vida espiritual basada en eso, porque no tenían una vida espiritual. Fue una pantalla, fue una ilusión óptica, fue una apariencia, y hoy la apariencia ha quedado desmantelada. Hoy esa puesta en escena, como si fuera una obra de teatro, quedó arruinada y quedó como que se desenmascaró a un impostor, que se pudo reconocer y se pudo evidenciar que no tenía una vida espiritual, que oraba cuando estaba en el templo solamente para ser visto y aparentar ser espiritual y aparentar ser un ungido, que cantaba solamente para el público y no cantaba para Dios, que en realidad estaba comportándose como una estrella dentro de ese recinto llamado templo y no estaba entrando en una intimidad con Dios como hijo. Cuando aparentaba servir, lo hacía solamente para servir al ojo, a los que lo miran, a los que están allí con él, a los que lo rodeaban. Muchas de estas realidades que estoy diciendo se vivieron, y Dios no la ignoró. Dios no estuvo ausente, Dios no estuvo alejado, Dios no estuvo como si fuera en desconocimiento de esto. Dios lo observó y eso se multiplicó por millones. No vayan a creer que este es un grupo minúsculo. Por eso Dios permitió, entre otras cosas, que esto sucediera, la supresión de los cultos en los templos, para que quede en evidencia la realidad de muchos, teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que Dios tuvo en cuenta? Que los genuinos no tienen problemas para adorar a Dios. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no tienen problemas en qué lugar y en qué condición adorarán a Dios. Por eso mencionaba a Pablo y a Silas, en medio de un confinamiento, de una prisión por causa de Cristo, ellos seguían alabando, cantando himnos, de manera que el confinamiento, ese aislamiento, esa prisión espiritual, no detuvo su vida espiritual. Por lo tanto, vos, yo, nosotros podemos vivirlo de la misma manera. Podemos hoy, en la condición que nos encontramos, glorificar, alabar y exaltar a este Dios grande y soberano. Desde tu lugar y yo desde mi lugar, entender que el síndrome de sinagoga no debe afectarnos a nosotros. Debemos rechazarlo. Nosotros debemos comprender que el cuerpo de Cristo es un cuerpo celular, es un cuerpo que tiene millones de células alrededor del mundo y que se nutre permanentemente a través de la operación y de la actividad del Espíritu Santo. Por eso, levántate y animate. Cree que el Señor está en tu hogar, que no está pasivo, sino que está allí latente, esperando y agazapado que te puedas levantar, que puedas adorarle y bendecirle para que Él se manifieste en plenitud. No renuncies, no retrocedas, no bajes los brazos, sino potencia tu vida en lo espiritual. Potencia tu vida para con Cristo. Potencia tu vida para con aquellos que te rodean. En lo espiritual podés sacar un provecho maravilloso. En lo espiritual podés disfrutar de la presencia de Dios de una forma única. ¿Por qué te digo esto? Porque lo podés hacer en intimidad, como no se puede llevar a cabo en los templos. Es algo armonioso y agradable adorar a Dios en la comunión de los santos, pero no se compara con lo que es adorar y alabar a nuestro Dios en intimidad. La libertad y el deleite que uno experimenta en esos momentos no son comparables con lo que uno puede
realizar en un templo. Por eso, amado, amada hermana, es el tiempo donde el Espíritu de Dios está manifestándose sobre aquellos que le adoran en su hogar sin mirar o sin detenerse en la condición en la que están. Ya regresaremos a los templos con libertades, ya volveremos a tener los cultos a nuestro Dios, volveremos a las actividades que hacíamos y que quedaron en suspenso, volveremos porque Dios lo va a hacer en su amor y su misericordia, nos levantaremos y lo haremos, pero no detengas tu acción espiritual por esta situación, no detengas lo que podés hacer en este tiempo, que no quede inconcluso, todo lo contrario, aprovechalo, vivilo al máximo, que todo lo que puedas acumular en este tiempo sirva para poder ejecutarlo cuando tengas la oportunidad de hacerlo ante un hombre o una mujer, sea conocido o un desconocido. Dios está con vos y donde vos te movés es una manifestación de Dios permanente si así lo interpretás. Cuando el pueblo de Israel contaba con el tabernáculo en el desierto, recordá lo siguiente, era el lugar de celebración, de adoración y también de ofrecer sacrificios a Dios, pero en ese tiempo ese tabernáculo, ese templo era móvil, era ambulante y donde ellos iban el templo tenía que trasladarse. Hoy el Señor quiere que interpretes ese diseño, ese principio de reino. Vos sos un templo ambulante, no tenés unas bases que están allí clavadas en la tierra para que sea una estructura rígida y firme, sino que tenés pies para moverte y donde te moves Dios está con vos, donde te trasladas, Él se traslada con vos, porque donde iba aquel santuario, Dios iba a donde se movía, y por eso donde vos vayas, el templo que sos en lo espiritual, hay una garantía, Dios va con vos, Dios se mueve con vos, y Dios quiere hablar y manifestarse en tu vida y a través de tu vida a favor de otras personas. Él es esa nube de gloria, es esa columna de fuego, Él es ese Dios mismo que estuvo en el pasado, es el que está hoy. Por eso, no permitas que el síndrome de sinagoga se apodere de tu vida, que te detenga, que te afloje la vida espiritual, que te debilite y que te lleve a una decadencia. Todo lo contrario, potencialo en el Señor. Levántate que sos un hombre, una mujer de Dios, sos una persona llamada para grandes cosas, pero en este tiempo discerní lo que estamos viviendo, discerní lo que está sucediendo. Muchas personas tienen este concepto, lamentablemente, pero no seas vos. Todo lo contrario, habla para que eso se revierta. Ayuda a tu hermano y a tu hermana para que pueda vivir al Señor en los tiempos que nos tocan vivir. A ver que todo a ver y a creer que todo lo que Dios ha permitido es para que sus hijos y sus hijas vivan esa gloria postrera, una mayor manifestación de su presencia. Yo te aliento desde tu lugar a que puedas comprobarlo, que lo puedas comprobar, y además de un aliento te desafío a que puedas vivir a Dios en estos días. Después de todo, las escrituras siempre dan fe de esto y confirman lo siguiente, que en los tiempos de crisis, de aflicción y de quebrantamiento para el resto del mundo o de la sociedad que no lo tiene a Cristo, que aunque en ellos hay crisis, en nosotros hay bendición. Así que yo te desafío en el Señor a que lo vivas, yo te desafío a que lo puedas comprobar y confirmar que Dios en estos tiempos de crisis mundial a vos te bendice, a vos te honra, a vos te respalda. ¿Por qué? Porque sos un hijo de Él, porque sos una hija de Él y que no está dependiendo de eso, sino que está dependiendo de Él. ¿Cuánta gente hoy depende de su trabajo y está en crisis porque no lo tiene? ¿Cuánta gente depende de su ingreso económico y como esto está hackeado, hoy están en crisis? ¿Cuánta gente hoy se queja y está en situaciones de dolor y de quebrantamiento porque de lo que depende no puede hacer uso? Pero vos no dependés del templo. No podemos hacer uso del templo, pero no dependemos del templo. Nosotros dependemos de alguien que nunca será impedido, bloqueado o aislado de nosotros en tanto y en cuanto lo querramos y lo amemos y lo deseemos. Así que recordá esto, muchos se quejan y muchos sufren hoy porque de lo que estaban dependiendo hoy no lo pueden usar, no pueden abrir su negocio, no pueden ir a trabajar, no pueden hacer esto, aquello y lo otro. Entonces de lo que dependían o dependen hoy están imposibilitados e inhabilitados. Pero vos y yo no contamos con el templo, pero no dependemos del templo,
dependemos de nuestro Dios, contamos con Él y Él es fiel y verdadero y bendice a sus hijos sin importar la condición que esté azotando a un país o en este caso a grandes escalas como son los continentes. Amado hermano, hermana, anhelo que esta palabra sea de bendición, que entiendas que sos el templo, no una sinagoga donde asistir, sino que sos el templo. En el viejo pacto, el salmista David decía, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, iremos. Eso era en el viejo pacto. Hoy en el pacto que estamos nosotros es lo siguiente, o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Antes, en el viejo pacto, sí había que ir hacia un lugar para adorar a Dios. Hoy, en el nuevo pacto, para adorar a Dios, solamente tenemos que disponer el corazón, porque Él está dentro de nosotros esperando tu adoración y mi adoración. Canta, alaba, gózate en la presencia del Señor. Y si tienes que llorar, también hazlo en la presencia del Señor, no como aquel dicho popular que dice a llorar a la iglesia, no, a llorar a los pies de Cristo, que Él es fiel, verdadero y va a bendecir todo lo que hagas en su presencia. Que esta palabra pueda impactar tu corazón, que sea de bendición para todos aquellos que están del otro lado. Compartan esta palabra si ustedes han creído que es de bendición y conocen a alguien que tiene este pensamiento y desean que puedan cambiarlo. Compartan esta palabra. Visiten el canal de YouTube Apóstol Narváez Hernán. Suscríbanse si no lo han hecho todavía para recibir este y otro mensaje. Que el Señor les siga añadiendo bendiciones día tras día. Les amo en el Señor a todos nuestros hermanos ministros que son parte del Ministerio Visión Evangélica Ramá. Nos encontramos con su ayuda, la ayuda de nuestro Dios, el día domingo, 19 horas, una vez más. Amén.